Un cordial saludo para todas las personas que estén viendo este video. El objetivo de esta presentación es hablar acerca de los primeros auxilios en quemaduras de una manera muy general. Los contenidos que pretendemos abarcar van desde la definición, los agentes que la causan, los tipos de quemaduras, las acciones frente a las quemaduras y obviamente lo que no debemos hacer para así evitar posibles complicaciones. Entonces, ¿qué son las quemaduras? Las quemaduras son lesiones que son producidas por la exposición de nuestros tejidos vivos a agentes que pueden ser físicos, químicos o incluso biológicos. Y van a haber ciertas manifestaciones que nosotros vamos a poder identificar. Por ejemplo, el dolor. Aquí es importante aclarar que no siempre va a estar relacionado con la gravedad de la quemadura. También podemos observar eritema, que es este enrojecimiento de la piel, y la formación de ampollas o flictenas. Todas estas manifestaciones son propias de un proceso inflamatorio que surge como respuesta frente a la quemadura. Pero también pueden haber otras manifestaciones que podemos observar como la palidez, que la piel esté fría, húmeda, esta cianosis, que es como una coloración azulada en la uña o los labios, que la persona esté débil o que tenga disminución de la lucidez mental. Esto es importante identificar estas manifestaciones, ya que nos deben hacer sospechar de que esta persona pueda estar cursando un shock. Ahora, en cuanto a los agentes que producen las quemaduras, tenemos los agentes físicos, que puede ser por fuego directo, por líquidos, sólidos calientes, por electricidad, por congelamiento o por radiación. La mayoría de estos incidentes por agentes físicos ocurren en el hogar, por ejemplo, por los electrodomésticos. Ahora, en cuanto a los agentes químicos, están los ácidos y los álcalis, sustancias también corrosivas, oxidantes, los derivados del petróleo y los hidrocarburos. Esto generalmente es más de ámbito laboral, pero también puede ocurrir en el hogar por ciertas sustancias. Y por último, los agentes biológicos que hicimos nombrar principalmente los insectos y las medusas. Ahora, para clasificar las quemaduras es necesario saber que la piel está formada de forma general por tres capas, que son la epidermis, que es la capa más superficial, la más externa, luego sigue la dermis, que se subdivide en superficial y profunda, y por último está la hipodermis y el tejido celular subcutáneo. Entonces, cuando hay un compromiso de la epidermis, la quemadura se va a clasificar de grado 1, como observamos acá en la primera fotografía. Esta es una quemadura de grado 1, donde observamos una zona con eritema, la persona va a estar refiriendo dolor y aún no hay formación de flictenas. A diferencia de la quemadura de grado 2, donde hay un compromiso ya no solo de la epidermis, sino también de la dermis superficial y puede o no haber de la profunda. Como vemos acá, esta zona está enrojecida, hay formación de flictenas. Esta también es de grado 2, como ven hay cierta supuración. Puede haber habido antes una flictena acá que puede haber sido drenada. Y por último, la de grado 3, estas quemaduras se caracterizan porque hay un compromiso de todas las capas de la piel, se forma esta escara blanquecina que ven acá y hay analgesia, es decir, ausencia de dolor. Y esto ocurre porque a nivel de la hipodermis y el tejido celular subcutáneo están las terminaciones nerviosas, que son como las encargadas de recibir los estímulos dolorosos y transmitirlos, es decir, como que producen el dolor. Frente a esta quemadura que ocurre a nivel de todas las capas, estas terminaciones se dañan, por eso hay ausencia del dolor. Acá tenemos una quemadura de segundo grado en la extremidad inferior. Acá podemos observar una quemadura de tercer grado con la formación de esta escara blanquecina en la región torácica y también hacia el brazo derecho. Esta es una quemadura de primer grado, pero no por eso menos importante, ya que está en una zona que es la cara, en una región facial, y eso le da cierta relevancia a esta quemadura. Este es el claro ejemplo del punto de salida de una quemadura por electricidad. La electricidad cuando ingresa a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, va a buscar un punto de salida hacia tierra. En este caso fue la planta del pie de la persona y a pesar de que se ve una escara pequeña en relación a la base del pie, a simple vista nosotros no podemos asegurar que sea una herida de menor gravedad, ya que internamente puede haber un mayor compromiso, sobre todo óseo, que puede llevar incluso a la amputación. Y acá tenemos el ejemplo de una quemadura de segundo grado. Hacia posterior vemos que es más superficial y acá tiene hacia anterior un compromiso más profundo. Esto es para destacar de que puede haber más de un tipo de quemadura al mismo tiempo. Aquí tenemos una quemadura por un agente químico que es el peróxido de hidrógeno,
que comúnmente conocemos como agua oxigenada, basta manipular una pequeña cantidad con las manos para producir esta quemadura. Esta quemadura es de la córnea por un álcali, es decir, una base de grado 3. Esta de acá es una quemadura por electricidad. Hay compromiso óseo, como vemos, zonas de necrosis y acá la cierta formación de flictenas. Y por último, esta quemadura también es de grado 3, es por congelamiento, hay zonas de necrosis, un gran compromiso de los ortejos. Entonces, ¿qué acciones debemos realizar frente a la quemadura? Primero, tenemos que mantener una actitud calmada tanto nosotros para así calmar a la persona que está afectada por esta quemadura. Lo más lógico en una primera instancia es alejar a la persona del elemento que le está produciendo la quemadura. Si no hay rupturas en la piel, podemos dejar correr agua fría sobre el área de la quemadura o sumergir esta área en agua fría por lo menos 5 minutos. En el caso, por ejemplo, que la persona se haya derramado algo caliente, podemos sacarle toda la ropa y todos los elementos que molesten como cinturones, aros, pulseras, collares, anillos y verificar así si hay más zonas afectadas. Ahora, después de que esta zona se enfría, la podemos cubrir. Lo ideal es con un apósito, pero generalmente en el ambiente del hogar no contamos con eso, así que lo podemos reemplazar con un paño limpio y acudimos al servicio de urgencia, ya que es muy importante que el personal de salud lo evalúe y lo controle. Sobre todo hay que recurrir al profesional médico cuando la quemadura es muy grande. Como punto de referencia podemos tener el tamaño de la palma de la mano de la persona. Si supera este tamaño, sí o sí hay que acudir al profesional de salud. Si vemos que la quemadura es de tercer grado, también, cuando no estamos seguros de la gravedad, si identificamos signos de shock, cuando sí o sí hay que acudir cuando las quemaduras es causada por sustancias químicas o eléctricas, si la persona, por ejemplo, inhaló humo, o si hay otros síntomas asociados a las quemaduras. Es importante proteger las quemaduras de posibles presiones o fricciones para así no agravar más el daño y considerar que las quemaduras que son en las zonas como la cara, las manos, los pies y los genitales son consideradas particularmente más graves que otras. Ahora, van a haber ciertos síntomas o manifestaciones que nosotros vamos a poder observar, sobre todo en personas que estuvieron, por ejemplo, expuestas a incendios, explosiones, por ejemplo, las quemaduras en la cabeza, la cara, el cuello, la ceja o la nariz, también en la boca y los labios quemados, o síntomas más bien respiratorios, como la tos, esta dificultad que tenga como de disnea para respirar la persona, si presenta como una mucosidad oscura, si tiene ciertos cambios en la voz, como que está disfónica, o sibilancias, que es como este silbido que se produce en la persona tratando de respirar o de comunicarse. Todas estas manifestaciones nos tienen que llevar a la sospecha de que la persona pueda tener quemaduras en la vía aérea, por lo cual esto es grave y va a requerir ser intubado precozmente. Por eso debemos sospecharlo. Ahora, ¿qué acciones debemos evitar o que simplemente no debemos hacer? No debemos aplicar ungüentos, mantequillas, por ejemplo, hielo, medicamentos, cremas o aceites en aerosol, ni cualquier otro remedio casero sobre estas quemaduras porque va a empeorar. Tampoco podemos soplar las quemaduras ni respirar sobre ellas, ya que la quemadura en sí es una herida, entonces la vamos a estar exponiendo a múltiples microorganismos que se encuentran en el ambiente, lo que nos puede llevar a una infección y obviamente complicar aún más esta quemadura. Lo mismo pasa con el hecho de no tocar la piel muerta o que tenga ampollas. Ahora, hay algo súper importante que aclarar, es que no podemos retirar la ropa que esté pegada o adherida a la piel, porque vamos a lesionarla aún más y vamos a empeorar esta quemadura. Tampoco podemos administrarle nada a la persona por vía oral si hay quemaduras graves, ni tampoco sumergir la quemadura cuando es grave en agua, porque esto puede causar shock. Y por último, tampoco podemos poner una almohada sobre la cabeza de la persona si hay quemaduras, por ejemplo, si sospechamos quemadura de las vías aéreas, porque esto va a llevar a obstruirla y cerrarlas. Bueno, estas son nuestras referencias bibliográficas y ante cualquier duda o pregunta pueden contactarse hacia nosotros mediante el grupo de WhatsApp o con su coordinadora. Muchas gracias.